Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos arriba! ¡Pose with the fans! Somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre la definición formal de la derivada y las reglas básicas. Como integrantes para esta exposición tenemos a Malavé Merino Alina, Malavé Tumbaco Jessica, Reyes Clemente Ariana, Rodríguez Peredo Jorge y Sorbano Suárez Odales. El objetivo que presentamos para esta exposición es analizar el uso de las derivadas y las integrales como herramientas del análisis matemático, aplicadas al estudio económico y empresario, con énfasis en los análisis marginal de la optimización de funciones y la interpretación del área bajo la curva en la toma de decisiones. El primer tema a tratar será sobre las reglas de la suma. Las reglas de las derivadas de una suma establece que la derivada de la suma de una o de más funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de ellas. En otras palabras, cuando esta función está formada por la adición de varias funciones, se puede derivar cada término por separado y luego sumar los resultados. En este caso sería z de x es igual a f de x más g de x. En forma derivada sería z derivada de x igual a f derivada de x más g derivada de x. Esta regla se basa en el hecho de que la derivación de una operación lineal, es decir, se conserva la suma y la resta de funciones. Esto simplifica mucho el proceso de derivar expresiones largas o polinómicas. Se va a presentar un ejercicio de aplicación de las reglas de la suma. F de x es igual a 8x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 12. Esa es la siguiente función a derivar. Debemos realizar esto. Como nos piden derivar, debemos bajar el exponente y lo colocamos como coeficiente numérico para luego explicarlo en este caso. Ya, lo que haremos es multiplicar por 8. F de x sería igual a 8x a la cuarta. Como vamos bajando, se baja el exponente, a la cual también le vamos a restar 1. Como se baja el exponente, debemos restar 1, lo que quedaría como f derivada de x igual a 8 por 4x. Si sigue bajando, entonces sería f derivada de x igual a 32x, 4 menos 1. Para eliminar el 4, se le restaba el 1, entonces sería f derivada de x es igual a 32x al cubo. Luego realizamos el proceso del segundo término y nos quedaría como f derivada de x igual a 32x al cubo menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque así como hicimos con el 8x a la cuarta, el mismo proceso se hace con el 4x al cuadrado, lo que nos daría el 8x. Ya que realizamos el mismo procedimiento, bajamos el exponente 2, que se va a multiplicar por el 4, obteniendo la cantidad de 8x. Recordemos que al bajar el exponente se debe restar el mismo por el menos 1, lo que nos da como resultado el 8x. Finalmente se saca la derivada de 2 y este nos da 0, ya que la derivada de una constante, que en este caso es 12, es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de la función quedará como f de x igual a 8x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 12. Su derivada sería f derivada de x es igual a 32x al cubo menos 8x. Las reglas de un producto. ¿Qué es una derivada de producto? La derivada de un producto de dos homofunciones se calcula usando la regla de un producto y esta es igual al primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Entonces, la función f de x es igual a y de x por z de x. Su derivada sería f de derivada de x, que es igual a y por derivada de z más z por derivada de y. Para expresar esto en forma de ejercicio, lo veremos aplicado aquí. F de x es igual a 3x a la quinta más 4x al cuadrado, 2x a la cuarta más 5x al cubo. La primera operación que tenemos aquí la vamos a representar con el término 1, que sería P, y la siguiente sería el término 2, que vamos a representarla por S. Entonces, vamos a tener primero la derivada del primer término, que es P. P es igual a 3x a la quinta más 4x al cuadrado. Primero debemos conocer la fórmula, las reglas. Ahora, empezaremos a obtener la derivada de 3x a la quinta. Bajamos el exponente 5 y lo multiplicaremos por el 3. Y nos queda
el exponente 15, 15 de x. Y como al 5 se le resta 1, baja con 4. 15 de x a la cuarta. Lo mismo hacemos con el segundo término de aquí. El 2 por 4, 8, y x a la cuarta menos 1 bajaría a ser como 3x al cubo. Lo que nos quedaría es que el primer término sale equivalente a 15x a la cuarta más 8x al cubo. Obtendremos la segunda derivada del término s. S es igual a 2x a la cuarta más 5x al cubo. Bajamos la base con sus exponentes para hacer la derivativa recta del 4 menos 1. Entonces nos quedaría 4 por 2, 8, y 4 menos 1, 3, dejándonos el término como 8 de x al cubo. Bajamos el segundo término y sería 3 por 5, 15, y 3 menos 1, 2, dejándonos como término 15 de x al cuadrado. Entonces, nuestro segundo término de la derivada es s igual a 8x al cubo más 15x cuadrado. Ahora, ya que tenemos la función f de x, 3x a la quinta más 4x al cuadrado, 2x a la cuarta más 5x cubo, ahora utilizaremos la fórmula de cambio de los términos y tenemos que f de x es igual a p por s de derivada más s por p derivada. Reemplazamos los términos y tenemos la derivada. F de x igual a 3x a la quinta más 4x al cuadrado por 8x al cubo más 15x al cuadrado. Más 2x elevado a la cuarta más 5x elevado al cubo y 15x a la cuarta más 8x al cubo. Luego reemplazamos los términos según las reglas que tenemos de multiplicar cada término. Es decir, que el 3x a la 15 se lo multiplica por el 8x al cubo, lo mismo que el 4x al cuadrado, con el 15x al cuadrado. Y lo mismo en la siguiente operación. Debemos recordar que al multiplicar las bases los exponentes se suman. Este proceso es para que cada término, luego de este proceso, obtendremos el f de x, que es igual a 24x a la octava, más 45x a la séptima, más 32x a la quinta, más 60x a la cuarta, más 30x a la octava, más 16x a la séptima, más 75x a la séptima, más 40x a la sexta. Finalmente, agrupamos los términos iguales y obtendremos la derivada de un producto, que sería f de x es igual a 54x a la octava, más 136x a la séptima, más 40x a la sexta, más 32x a la quinta, más 60x a la cuarta. Esta serie es el resultado que podemos decir que la derivada de la función. Regla de la potencia. La regla de la potencia en derivadas es un método fundamental de diferenciación utilizado para encontrar la derivada de funciones que tienen la forma de una variable elevada a un exponente numérico. Es decir, f de x es igual a x elevado a la n. Su fórmula general para la regla de la potencia es derivada de x elevada a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1. Bueno, donde n es cualquier número real y x es la variable. Se aplica no solo en números enteros positivos, sino también en exponentes negativos, fraccionarios y decimales, permitiendo derivar raíces y potencias inversas. Por ejemplo, derivar x elevada a la menos 2 da como resultado 2x elevado a la menos 3. Ejemplo práctico. En nuestro ejemplo práctico nos da que función de x es igual a 5x al cubo menos 2x al cuadrado, más 7x menos 9. Entonces, aplicando la regla de la potencia, nos da que tenemos que multiplicar el exponente por la base, y asimismo restarle un menos 1. Entonces, siguiendo esta regla, multiplicamos 5 por el numerador 3 por x elevado a las 3 menos 1. Quedándonos como resultado que 5 por 3 son 15, 3 menos 1 son 2. Entonces, 15x al cuadrado es nuestro primer término. Siguiendo con el segundo término, que es 2x al cuadrado. Ese 2 le multiplicamos por el exponente 2, nos da como resultado 4. Y el exponente 2 le restamos un menos 1, dándonos como resultado un 1 entero. Entonces, uniendo todo esto, nos quedaría que el segundo término es menos 4x. Así mismo con el 7. El 7, como x solo tiene un 1 elevado, esa x desaparece. En pocos términos desaparece. Queda como resultado el 7 entero. Y el número entero, que es 9, menos 9, derivándolo nos da que es 0. Entonces no le tomamos en cuenta. Dándonos como resultado que esta expresión de función derivada de x es igual a 15x menos 2 menos 4x más 7. Bueno, siguiendo la regla del cociente,
nos dice que la regla del cociente es una fórmula fundamental en cálculo para derivar funciones que son el resultado de dividir una función entre otra. Define cómo encontrar la derivada de un cociente de dos funciones diferenciables. Fórmula general. Bueno, la fórmula general del cociente es derivada del cociente es igual a denominador por derivada del numerador, menos numerador por derivada del denominador, dividido entre el denominador elevado al cuadrado, en donde función de x es el numerador y función de gx la del denominador, asimismo sus respectivas derivadas. Bueno, ejemplo práctico. El ejemplo práctico nos muestra que tenemos una expresión de dos términos divididos. Entonces, x más 1 sobre x menos 2 nos da que tenemos que buscar, en primer punto tenemos que buscar su derivada de estos dos términos, dándonos como resultado que x más 1 su derivada es 1 y x menos 2 su derivada es 1 también. Entonces, reemplazando estos términos en la operación, nos queda que el 1 pasa a reemplazar la derivada del numerador, multiplicándolo por el denominador original, que es x menos 2, menos el numerador original, que es x más 1, multiplicándolo por el denominador derivado de x menos 2. Esto siendo dividido sobre x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, nuestra expresión simplificándola quedaría: función derivada de x es igual a x menos 2 menos x menos 1, dividido para x menos 2 al cuadrado. Volviendo a simplificar esta expresión, nos quedaría que nuestro resultado final es función derivada de x es igual a menos 3 dividido para x menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, en conclusión, conocer esta regla permite simplificar el proceso de derivar divisiones complejas, evitando tener que reescribir o simplificar manualmente antes de derivar. ¿Qué significa derivar una función de costos? Derivar una función de costos significa calcular su tasa de cambio respecto a la cantidad producida. En otras palabras, nos dice cómo varía el costo total cuando se produce una unidad adicional. La derivada de la función de costos se llama costo marginal y es clave para tomar decisiones económicas y de producción. Este valor permite saber si conviene seguir produciendo más unidades o si el costo adicional supera el beneficio. Además, ayuda a identificar el punto en que los costos comienzan a crecer más rápidos. Tenemos aquí un ejemplo práctico donde supongamos que la función de costos totales de una empresa es C, abro paréntesis, X, cierro paréntesis, igual a 100 más 5X más 0.5X al cuadrado, donde CX es el costo total en dólares y X es el número de unidades producidas. Aplicamos la derivada respecto a X, donde queda 6X igual a D sobre DX a 100 más 5X más 0.5X al cuadrado. Quedaría la derivada de 100, la derivada de una constante como 100 sería el 0, la derivada de 5X es igual a 5. La derivada de 0.5x al cuadrado sería 0.5 por 2x, que daría igual a x. Entonces el costo marginal sería C, abro paréntesis, x, cierro paréntesis, igual a 5 más x. Esto significa que si se produce una unidad, el costo marginal es 5 más 1, que quedaría igual a 6. Si se producen 10 unidades, el costo marginal
es 5 más 10 igual a 15. Derivadas de ingreso, también conocida como ingreso marginal. Esto permite analizar cómo variar el ingreso total aumentando la cantidad vendida. A través de ella se puede determinar el punto en el que el ingreso alcanza su valor máximo y cuando empieza a disminuir. Este análisis es fundamental para todas las tomas de decisiones económicas, ya que muestra la relación entre precio, cantidad y ganancia. Además ayuda a identificar si conviene aumentar o reducir la producción. La derivada de ingreso es una herramienta clave para optimizar los resultados de una empresa o negocio. Por ello, les voy a presentar un ejemplo práctico de derivadas de funciones de ingreso. El señor vende 50 paquetes de papas fritas caseras al día, lo que implica costo de producción y venta. Fijó el precio de cada paquete en 5, sumando los costos y su ganancia, que es de $1.50 por paquete. Un día, por error, el señor produjo 55 paquetes y los llevó todos al mercado. Como era de esperar, logró venderlos todos a 5. Cada uno obtuvo su ganancia habitual de 250 por la venta de 50 paquetes. Entonces quedaría el precio por paquete en 5, la cantidad habitual 50, la ganancia por paquete $1.50. Ingreso total habitual sería de 5 por 50, que es igual a 250. La ganancia total habitual sería de 1,50 por 50, que es igual a 75. Al vender 55 paquetes por error, el nuevo ingreso total sería de 5 por 55, que es total, a 275. La nueva ganancia total sería de 1,50 por 55, que sería de 82,50. El ingreso marginal por los 5 paquetes extra sería de 5 por 5, que es igual a 25. Muy buenos días con todos. Hoy voy a explicar sobre derivar funciones de demanda. Derivar una función de demanda significa calcular su derivada con respecto al precio, para analizar cómo cambia la cantidad demandada cuando varía el precio. Esta derivada también se conoce como elasticidad marginal de la demanda y es muy importante porque nos permite evaluar la sensibilidad del consumo ante los cambios de precio, tomar decisiones sobre precios óptimos y analizar los ingresos y beneficios de una empresa. Ejemplo práctico. Supongamos que la función de demanda de un producto es Q de P es igual a 100 menos 5P. Aquí Q de P representa la cantidad demandada y P es el precio. Esto significa que cuando el precio aumenta en una cantidad, la cantidad demandada baja en 5 unidades. Ahora derivamos la función respecto al precio. Derivada Q sobre derivada P es igual a menos 5. El resultado de la derivada es menos 5. Esto quiere decir que la pendiente de la función de la demanda es constante y negativa. Muchas gracias.